Un saludo muy especial, mis queridos estudiantes, padres de familia, maestros de este centro educativo Santa María Goretti. Es para mí un honor de nuevo dirigirme a ustedes en esta ocasión, en este mes dedicado a dos cosas: mes dedicado a la patria y mes dedicado a la palabra de Dios. Por eso hemos visto a bien como centro educativo visualizar en este mes de la palabra de Dios varios temas que van enfatizados o van enlazados, podríamos decir, con este tema de la palabra de Dios. Y es que hablar de la Biblia, que es el tema que vamos a escudriñar, no lo vamos a desarrollar en 10, 15 minutos, pero sí a grandes rasgos, somero, hablar sobre la Biblia como esa carta de amor. Por eso es el gran tema de esta catequesis que hoy vamos a compartir. La Biblia, una carta de amor. Entonces, aquí les estoy presentando lo que a continuación vamos a experimentar. Y es que en medio de todo esto, se necesita, sobre todo, mis queridos hermanos y hermanas, estudiantes, necesitamos la invocación primero al Espíritu Santo de Dios. Ante todo, se necesita pedir a Dios esa fortaleza porque sí la necesitamos. Entonces vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juntos, ustedes que lo están viendo, pueden compartir conmigo esta oración al Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad para que podamos comprender, aceptar y vivir la palabra de Dios. Llena con tu santo poder a todos los que nos acercamos a escuchar la palabra para que sepamos orarla y vivirla, y guiados por ella nos encontremos con Jesucristo vivo para gloria de Dios Padre. Que nos dejemos empapar por la palabra de Dios para hacer más fecunda mi vida en relación con los demás y que nuestra vida produzca frutos de amor, de justicia y de paz. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así es como hemos dado inicio invocando la presencia del Espíritu Santo de Dios. Pero es necesario conocer un poco sobre lo que significa la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Ese libro que usted y yo conocemos, que usted y yo amamos, o si usted no lo conoce, pues invitarle a que pueda abrir esa palabra de Dios y la pueda escudriñar, porque es parte importante en la vida de todos los creyentes. A continuación, si decimos que la Biblia es una carta de amor, entonces escudriñemos qué es la Biblia. A continuación, van a ver ustedes en su pantalla qué es la Biblia. Pues primero, el primer punto, la Biblia es un conjunto de libros sagrados. Ya el mismo San Jerónimo, una de las frases tan elocuentes, decía: ignorar las escrituras es ignorar a Dios. Recuerden que San Jerónimo es el gran traductor de la Biblia del hebreo y el griego al latín. O sea que fue un gran trabajo que San Jerónimo pudo hacer para que hoy nosotros estuviésemos leyendo, escudriñando la palabra de Dios. Entonces, si es un conjunto de libros que nosotros pues hoy lo escudriñamos, pero son libros sagrados. No es cualquier libro, mis hermanos. Por eso es importante, por eso lo dice también la misma carta a los Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 12, la palabra de Dios, como es tan viva, como es eficaz, como es tajante, como una espada de doble filo. Si es viva, si es eficaz, si es más tajante como una espada de doble filo, entonces este libro, ¿para qué sirve este libro sagrado? ¿Para qué sirve la palabra de Dios? Sirve entonces como ese sustento de las enseñanzas.
Por eso en todos los centros educativos católicos, pues obviamente tenemos que tener una clase de orientación espiritual que debe de ser obligatoria y que es obligatorio, ¿verdad? Para poder profundizar sobre este sentido de la fe. Entonces, si en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 12, decía que la palabra de Dios es viva, es eficaz y más tajante que una espada de doble filo, entonces esta palabra de Dios sirve como ese sustento de las enseñanzas transmitidas desde el origen de las religiones. Es decir, no nos podemos decir que nuestra Biblia surgió hace 90 años, ¿no? Desde la historia, perdón, nosotros venimos recopilando este libro sagrado. Entonces, si este libro sagrado nos sirve para el sustento de las enseñanzas, entonces, como dice el libro de los Proverbios, que es la siguiente diapositiva que tenemos por ahí, el libro de los Proverbios nos dice, la palabra de Dios es verdadera. Él es escudo para los que se refugian en él. Busquen ahí en su Biblia, Proverbios 35. La palabra de Dios es verdadera. Él es escudo para los que se refugian en él. Y de igual manera, nos damos cuenta de que si esta palabra de Dios es sagrada, entonces la palabra de Dios nos ilumina nuestras vidas. Y la Biblia no solamente, mis hermanos, es un libro cualquiera que se lee solo para informarse. Este libro se lee para transformarse. Es tan importante que ustedes como estudiantes puedan de verdad involucrarse en este tema de la palabra de Dios. Hay muchos de ustedes que quizás no conocen la Biblia, padres de familia, incluso los maestros, les cuesta buscar un texto bíblico tanto del Antiguo Testamento, que más adelante vamos a hablar, y del Nuevo Testamento. Lo que cuesta cuando nos dicen, vaya, busque tal texto bíblico, ¿verdad? Eso cuesta bastante. ¿Por qué? Porque no estamos familiarizados con la Sagrada Escritura. Y la Sagrada Escritura, como es viva, como es eficaz, entonces tiene que servirnos para transformarnos a nosotros mismos todos los días. Entonces, ¿cómo podernos empapar? ¿Cómo poder llevar esta palabra de Dios? Les doy 4 luces que pueden servir en este camino, ¿verdad? De orientación, de fe, de camino, de esperanza. Les doy estas 4 etapas que pueden ser muy útiles en su proyecto de vida profesional, lo que significa acercarse a la Biblia. A continuación, entonces, voy a pasarles otra diapositiva que nos habla de estas 4 etapas para tener ese acercamiento con la Biblia. Y una de ellas, obviamente, pues es leerla. ¿Cuántas personas se han acercado a mi padre? Es que mire, que mi Biblia dice, pues como sí, es sagrada, pero tú puedes subrayar algunos elementos que pueden ser tan importantes, tan significativos. Pues obviamente tenés que leerla con amor, ¿verdad? Con amor. Ahora, leer se trata de no es un libro cualquiera, ¿verdad? Leer se trata de una lectura atenta, con pausas y contemplación de un pasaje bíblico. No es como que estés leyendo el libro El Quijote de la Mancha. O sea, no podés confundir estos 2 libros. Uno, el otro es un sagrado, pues el otro es un gran personaje que nos ha ilustrado en este ambiente de la historia. Entonces es muy importante saber diferenciar este tipo de libros. Si se trata de una lectura, cuando leemos la palabra de Dios, con pausa, con contemplación, de un pasaje bíblico, así podemos responder entonces a las preguntas siguientes. ¿Qué dice el texto?
¿Qué dice la palabra de Dios en este texto? Porque miren que no solo es leer para atacar, como le decía en estos días. La palabra de Dios no es para atacar. Anteriormente les decía, la palabra de Dios es para transformarse. Es muy importante que nos acerquemos a la Biblia con esta actitud, leer, pero con pausa, con esa actitud de contemplación y de fe para Dios. Pasemos a la segunda, que es tan importante cuando nosotros reflexionamos. Reflexionar es un tiempo de reflexión y meditación sobre el sentido que el pasaje bíblico o esta palabra de Dios tiene para cada uno. ¿Qué me dice a mí ese texto? Y claro, obviamente tenemos que responder a estas preguntas. ¿Qué me dice ese texto o esta palabra de Dios? ¿Cómo viene a tocarme? Que miren que no es para atacar, ¿verdad? Es para transformarnos. Y si esta palabra de Dios nos transforma, tenemos que hacer un alto en nuestra vivencia espiritual. Entonces, reflexionar, meditar sobre este punto, pues vale la pena que nosotros lo hagamos. Pasemos al tercer elemento. Si leemos la palabra de Dios, si la reflexionamos, pues obviamente tenemos que orar con la palabra de Dios. ¿Y qué es orar? Es un tiempo dedicado a Dios, donde este texto o esta palabra de Dios hace nacer en nosotros ese gran eco de fe y de amor, donde podemos responder también a las preguntas: ¿qué me hace decir a Dios? ¿Qué me hace decir a mí como profesional, como estudiante, como hijo, como cristiano? Aquí, independientemente de la fe que profeses, ¿qué te hace decir Dios en este momento con la palabra de Dios? ¿Qué te hace sentir Dios en este momento con la palabra de Dios? Y pasemos al cuarto elemento, que es tan importante. Si leemos la palabra de Dios, si oramos con la palabra de Dios, si reflexionamos con la palabra de Dios, tenemos que actuar. Y esto es tan importante, la acción. ¿Se recuerdan ustedes allá en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, en el versículo 16? Vayan por todo el mundo y hagan que todos sean mis discípulos, bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso, actuar en esta etapa final, ahí es donde ofrecemos a Dios las acciones concretas a la luz de lo que se ha leído, reflexionado y orado, y podemos realizar para mejorar la vida nuestra y la de los demás. Y podemos responder a la pregunta: ¿qué haré a partir de este momento? Recuerde que vas a actuar. Has leído el texto, has reflexionado el texto, has orado con el texto, ahora vamos a actuar con el texto. Esto es el fruto de la oración de una lección divina. Ojalá, queridos estudiantes, que ustedes también hicieran esa lección divina diaria. Yo sé que viven cargados de sus afanes, de sus clases, etcétera, que están todo el día en su computadora, que ya se cansan. Obviamente, si eso es estresante, pero hay que dedicarle un tiempito a Dios para la oración, para la meditación, para la contemplación, porque si no, nos vamos a descuidar. Quisiera pasarme a otro punto, después de hacer toda esta introducción. Hay muchos de ustedes que quizás saben cómo está dividida la Biblia. Bueno, y si lo saben, pues bendito sea Dios, que se van a enriquecer con mayor conocimiento. Les propongo 4 cosas, quizá hay más, ¿verdad? Hay más. La primera: Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Eso es indiscutible, esto es infalible. Decir, Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Segundo,
La Sagrada Escritura se divide en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Por ende, tiene 73 libros. Este cuarto punto lo he sintetizado así de esta manera porque vale la pena que ustedes entiendan. Recuerden que al inicio, cuando inicié la exposición, hice la invocación al Espíritu Santo de Dios. Es tan importante invocar la presencia de Dios en sus vidas. Por eso dice, las verdades reveladas por Dios que están contenidas y se manifiestan en la Sagrada Escritura, se consignaron por inspiración del Espíritu Santo de Dios. El autor sagrado está inspirado, fue inspirado por el Santo Espíritu de Dios. Él ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados. Miren qué importante es las funciones que tiene el Santo Espíritu de Dios. Así es que, así, a grosso modo, queridos estudiantes, padres de familia y maestros, les presento esta división de la Biblia. Ahora, la pregunta que muchos se hacen, ¿qué otras Biblias existen? Y eso quizás varias veces nos han preguntado, tanto a mí, a usted también, como protestante, como católico. Recuerden que tenemos en nuestro centro educativo pues, personas que no profesan nuestra fe católica, pero vale la pena escucharlas, ¿verdad? Y vale la pena respetar su fe, que es lo que hoy nosotros estamos haciendo en este tema. Cuando hablamos que otras Biblias existen, entonces es importante, ¿verdad? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Qué otras Biblias existen? Es importante que sepan este dato, mis queridos estudiantes. Además de la Biblia católica, que es la única, escuchen bien, completa y verdadera, existen la Biblia hebrea y las Biblias protestantes. Ahora, vamos a hacer entonces ¿por qué la Biblia protestante y por qué la Biblia hebrea? La Biblia hebrea solo contiene 39 libros del Antiguo Testamento y la Biblia católica dice que tiene 73 libros. Por lo tanto, rechazan 7 libros del Antiguo Testamento y todos los del Nuevo Testamento que forman la Biblia católica. Entonces, para que ustedes vean, desde ahí está incompleta. Está incompleta. Los protestantes, por ende, ¿verdad? Solo contienen, el Antiguo Testamento, pero todos los del Nuevo Testamento, ¿verdad? Lo que le llaman el libre examen, es decir, que cada uno ha de leer o interpretar a cada uno, es decir, a su manera, sin necesidad de someterse a la autoridad de la iglesia. Fíjense que este punto es importante porque aquí no es estar criticando a nuestros hermanos protestantes, porque yo les tengo un gran aprecio, tengo muchos amigos pastores también, y nos hemos detenido en este tema también de por qué ellos no tienen algunos libros y pues la iglesia pues está en todo ese contenido profundo sobre este contenido que usted y yo pues analizamos, que usted y yo pues meditamos, que es el libro sagrado, que vale la pena que nos detengamos entonces a leer todas estas meditaciones. A continuación, si cuando decimos que otras Biblias existen, pues hay otra pregunta también, mis hermanos, que ustedes mismos se la han hecho, o yo también, o algunos amigos de ustedes mismos. ¿Puede leerse cualquier Biblia? Pues la respuesta es no. Es bien clarito. Porque puede contener errores doctrinales o morales. Para evitar esos errores, un católico solo debe leer Biblias con notas, escuchen bien, y explicaciones aprobadas por la Iglesia Católica. Es decir, que tengan una palabra latina, nil obstat e imprimatur. ¿Qué quiere decir eso, mis queridos estudiantes y amigos?
Nada se interpone en el camino. Nil obstat e imprimatur. Nadie se puede interponer en el camino. Es decir, no podemos nosotros agregar o poner, no. Es algo muy, pero muy delicado. Por eso la gente cuando me dice, padre, que es la misma Biblia, la católica con la protestante. No, señores, no es la misma. Deben de entender esta palabra latina, nihil obstat e imprimatur, es decir, nada se interpone en el camino. Nosotros no podemos inventar. Por eso yo ya les hice esta aclaración anterior. Entonces, todos estos pequeños vacíos que nosotros podemos tener de la Sagrada Escritura y que muchas veces nosotros lo hacemos por ignorancia, porque pensamos de que estamos bien, que hacemos lo mismo. No, todas las cosas en su lugar. Ahora, la otra parte, la otra pregunta. ¿Cómo leer la Biblia? Ahí está el detalle. ¿Cómo leer la Biblia? La Iglesia recomienda la lectura de la Biblia porque es alimento constante. ¿Qué quiere decir eso de alimento constante? Pues si es que, mis hermanos, la Biblia está ahí, no ocupa ponerle saldo, la palabra de Dios no ocupa cargarlas sí cuando pues te toque leerla. La Biblia no ocupa pues otros espacios, no, es sencillo, es ese alimento constante para la vida del alma, produce frutos de santidad, es fuente de oración, gran ayuda para la enseñanza de la doctrina cristiana y de la predicación. ¿Cuántos hermanos no se han convertido a través de la palabra de Dios? Un montón, tanto protestantes como católicos. Muchos se han convertido, que quizás estaban en la era de la drogadicción, en la etapa de la separación, en el caso de los matrimonios. La Biblia ha sido como ese libro sagrado que les ha fortalecido en los momentos difíciles. Y el Concilio Vaticano II nos exhorta a todos los fieles con insistencia que por la frecuencia de la lectura de las Escrituras aprendan la ciencia inminente de Cristo, dice la Constitución Dei Verbum. Dei Verbum quiere decir sobre la palabra de Dios, sobre el verbo encarnado. Las disposiciones que se deben de tener para leer y estudiar la Biblia son fe, amor a la palabra de Dios, intención recta, piedad, humildad, para aceptar lo que dice Dios. Miren, es que la palabra de Dios, cuando es que dice me está tocando y si te mueve, pues tienes que decirle al Señor, gracias porque me has tocado, gracias porque me has hablado fuerte, Señor Jesús, gracias porque has estado en mi vida y me has hecho temblar. Otra cosa, a la luz de las enseñanzas de la Iglesia, la Biblia nos permite conocer el modo de salvarnos y de reconciliarnos. Cuando escuchamos aquel texto allá de la mujer adúltera, ¿se recuerdan? Cuando todos estaban listos para matarla, para apedrearla. En eso llega Jesús y le dice, mujer, ¿quién te condena? Nadie, Señor. Pues yo tampoco te condeno. Vete en paz y no vuelvas a pecar más. Fíjense que la profundidad está en el no volver a pecar más. Entonces, la Sagrada Escritura nos ayuda ¿a qué? A corregirnos, a reconciliarnos, a amarnos, a entrar en ese vínculo con Dios. Por eso San Jerónimo, que decía ignorar las Escrituras es ignorar a Dios, dice San Jerónimo, lee con mucha frecuencia las divinas Escrituras. Es más, nunca abandones la lectura sagrada. Ustedes terminan de leer los libros, sus clases,
van a la universidad, ya terminan su carrera, pero la palabra es viva, ahí va a estar siempre. Usted siempre tiene que estar compenetrada en ella. Entonces, mis queridos estudiantes, es tan importante que ustedes, como este libro, como esta carta de amor que hemos meditado, les pueda servir a ustedes en su camino, en su familia, en su diario vivir, les pueda servir para que en futuro, en el presente, puedan ustedes empaparse de esto. Y los invito a que lean la palabra de Dios. No la dejen por un lado. Lean la palabra de Dios. Escuchen a Dios. Mediten a Dios. Profundicen a Dios en ese misterio de salvación. Cosas que le puedan servir a ustedes en su corazón para que puedan reflejar la dulzura, la grandeza, la misericordia que Dios tiene para con ustedes. Que el Señor me los bendiga y sobre todo Santa María Goretti, nuestra patrona de este centro educativo, les acompañe en este camino de santidad. Para mí fue un honor como rector de este centro educativo dar inicio, dar apertura a este mes dedicado a la palabra con este tema, la Biblia, una carta de amor. Y si es una carta de amor, pues hay que leerla. Que Dios les bendiga y no se cansen de leer la palabra de Dios. Su servidor y amigo, el Padre Marvin Ramírez.